Vamos a estudiar en la Biblia en este momento un tema que tiene que ver con la dureza y la infidelidad del corazón humano. El pecado ha producido en la humanidad una separación del hombre con Dios. Dios siempre ha buscado al hombre y ha tratado de ayudarle y animarle y fortalecerle para que el ser humano pueda amar a Dios, pueda obedecerle y pueda estar en las manos de Dios. Pero cuando uno estudia la Biblia y analiza algunas cosas que tienen que ver con los seres humanos que decimos que amamos a Dios y le seguimos, podemos encontrarnos con situaciones difíciles de comprender. Me voy a referir ahora a unas palabras que están escritas en el libro de Éxodo, en el versículo 32. Voy a leer algunos textos. Dice, más viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se llegaron entonces a Aarón y dijéronle, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y trajéronlos a Aarón, el cual los tomó de las manos de ellos, e hiriéndolo o formándolo con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y promulgó Aarón y dijo, mañana será fiesta a Jehová. Y el día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos y presentes pacíficos, y sentóse el pueblo a comer y a beber, y levantándose se regocijaron. Esta lectura que he tenido hasta este momento, para mí es una de las citas bíblicas más incomprensibles que yo he leído. He leído en la Biblia, cuando se estudian temas proféticos que tienen muchos símbolos, las profecías que tienen muchos símbolos, he leído y he compartido inclusive en los temas que estamos teniendo acerca de los libros del cielo. Hemos visto algunas cosas y veremos muchas cosas que son difíciles de entender, de razonar. Pero esto que he leído aquí, estas palabras que he leído, para mí son muy difíciles de comprender. Y no solamente lo que leo aquí, sino las cosas que en mi pensamiento analizo con respecto al pueblo de Dios de todos los tiempos y del tiempo en que estamos viviendo nosotros, me resultan difíciles de compartir, difíciles
de razonar. Voy a compartir con ustedes algo de mis pensamientos. Cuando Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro Jetro y llegó al Sinaí, y allí se encontró con una zarza ardiente que no se consumía, y Moisés fue a hablar, a ver qué pasaba, y se encontró que era una manifestación de Dios, aquella zarza que no se consumía, aunque ardía, era una representación que estaba viendo Moisés de Dios. Cuando Moisés se acerca para ver aquello que estaba pasando, Dios le habla desde la zarza y le dice: quítate las sandalias, el lugar donde tú estás es santo. Recordamos, ustedes que me están escuchando, yo que les estoy hablando, recordamos, porque esto se ha repetido muchas veces en la Biblia, la conversación de Moisés con Dios, los milagros que Dios hizo allí, Dios que revela su nombre y dice: yo soy el que soy, o sea, yo soy el que tengo vida propia, que le llamamos nosotros Jehová o Yahvé o el Eterno o el Señor, porque representa a Dios que tiene vida propia. Dios le dice a Moisés que ha escuchado y ha visto la aflicción que su pueblo tiene, lo manda a hablar con Faraón. Moisés viene, habla con el pueblo israelí, habla con Faraón. Comienza aquella lucha donde Dios está preparando a su pueblo y está diciendo que lo va a sacar de Egipto, que lo va a hacer una nación. Dios se da a conocer a Faraón y a los egipcios, se da a conocer como Dios que controla todas las cosas, que es el creador del universo, a través de las plagas que sufrieron los egipcios y que el pueblo de Israel supo, pero que fue protegido en la mayoría de todas las plagas, de las últimas plagas, fueron protegidos. Llegó un momento en que el mismo Faraón le dijo a Moisés: salgan, váyanse, y lo saca de Egipto. Y Moisés prepara a ese pueblo y lo saca de Egipto, y había visto todas aquellas maravillas, todos aquellos prodigios. Tan pronto el pueblo está organizado y sale de Egipto, Dios conduce al pueblo y el pueblo lo ve. Por el día una columna de nube que los protegía de la inclemencia del tiempo, le daba sombra, los guiaba por donde ellos debían de ir. Por la noche una columna de fuego que también los protegía del frío, les iluminaba el camino, los conducía por donde debían de ir. Antes de salir, el pueblo de Israel habla a los egipcios y despojan, porque los egipcios le dieron las riquezas, le dieron todo lo que pidieron y más, porque querían que se fuera. El pueblo de Israel, que era esclavos, salieron como una nación económicamente poderosa, porque los egipcios le dieron las riquezas. Por el camino iban dirigidos por Dios y protegidos por Dios, pero no tenían armamentos para enfrentar al enemigo en una batalla. Cuando llegan al mar Rojo, al mar, el pueblo de Israel se siente acorralado
porque Faraón, con el ejército que trajo, con sus carros de guerra y con todo el armamento, vinieron para matar a los líderes y volver a llevar al pueblo de Israel a la esclavitud. Pero los israelitas vieron que la columna de nube o de fuego que los guiaba se levantó y se puso entre ellos y los egipcios. Eran oscuridad para los egipcios, eran confusión, niebla, y era protección de los israelitas. Dios divide el mar, los israelitas pasan en seco, pasan sin dificultad. Dios los protegía porque impidió que los egipcios se encontraran con ellos, porque los confundió. Los egipcios, el ejército que entró detrás de los israelitas, cuando los israelitas salieron, el mar los cubrió, todos aquellos soldados, todo ese ejército se ahogaron, el viento los trajo a la orilla y los israelitas recogieron el armamento de los soldados egipcios y quedaron armados. Salieron de camino, un poco más adelante comienzan a quejarse contra Dios y comienzan a decir, desde antes no habían sepulcros en Egipto para que nos trajera a morir al desierto. Se quejaban contra Dios a pesar de todo lo que Dios estaba haciendo. Dios los llevó con su dirección, con la columna de nube y de fuego. Llegaron a Mara, el agua no se podía tomar. Dios hace un milagro con un árbol, hace que el agua se pueda tomar. Tienen entonces agua, claman a Dios por comida y también por carne. Dios le da carne, le da la comida del maná que no dejó de caer hasta que llegaron a Canaán. Volvieron a quejarse porque les faltaba el agua. Dios manda a Moisés que hiera la peña o la roca. La roca que representa a Cristo comenzó a dar agua y le dio agua todo el tiempo, 40 años por el desierto. Pero el pueblo es conducido hasta Sinaí. Cuando llega a Sinaí, Dios sale al encuentro de su pueblo, le manifiesta la gloria y el poder de él, porque ese Sinaí se vio la gloria de Dios que descendió allí. El monte tembló. Dios puso un límite para que los israelitas no se acercaran, no traspasaran el límite y no murieran. Les habló y les dio sus mandamientos. Los protegió, les enseñó su poder, les dio las tablas de la ley, les dio el pacto para que ellos fueran pueblo de Dios. En ese pacto estuvo Moisés con 73 otras personas en un nivel donde en la montaña subieron y allí Dios le dio banquete, les dio las instrucciones, les dio las enseñanzas, los bendijo, los protegió. El monte temblaba, los israelitas vieron la oscuridad en el monte, escucharon el sonido de la bocina, el sonido que Dios les produjo, veían los relámpagos, veían el poder de Dios, les dio Dios su pacto. Ellos dijeron, haremos
todo lo que has dicho, pero pidieron a Dios que hablara con Moisés y Moisés con ellos, porque tuvieron miedo. El pueblo dijo a Dios, vamos a hacer todo lo que has hecho. Pero antes, ellos sabían la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, sabían de José. Los huesos de José estaban con ellos porque sabía José que Dios iba a conducir a su pueblo a Canaán y así lo hizo. Dios le demostró su amor. ¿Y qué fue lo que falló? ¿Qué fue lo que falló? Porque en la ley de Dios dice no te hagas imagen, figura, escultura alguna para adorarme, porque Dios no se ha manifestado al ser humano por causa del pecado. El ser humano no sabe cómo es Dios. Y Dios dice en el segundo mandamiento, no te hagas imágenes para adorar, no tengas dioses ajenos delante de mí. Fresco acabado de dar. Todavía estaba Moisés en el monte. En total estuvo 40 días, pero todavía estaba en el monte tan poquito tiempo, delante de la manifestación gloriosa de Dios. Y ese pueblo, ¿qué fue lo que hizo? Llaman a Aarón, que era el líder que Moisés había dejado, que Dios lo había utilizado para hablar con Faraón, y le dicen, no sabemos qué pasa con Moisés, haznos dioses, violan la ley de Dios, vuelven a la adoración del becerro egipcio, se hacen un ídolo y lo adoran, y no solamente lo hacen y lo adoran, sino dicen, este es Jehová, y le hacen fiesta a Dios, y se levantan a beber, a tomar, a hacer fiestas, a cantar, a bailar, todas las cosas que hicieron allí en contra de lo que Dios había dicho. ¿Qué fue lo que falló? ¿Falló Moisés como representante de Dios? ¿Falló Dios al darle a los israelitas la manifestación de su poder, la demostración de su poder y el pacto que con ellos hacían? Pero lo que sí está claro es que en la misma presencia de Dios, los israelitas violan el pacto, se hacen un ídolo, adoran al ídolo, hacen fiesta al ídolo, o sea, están adorando al diablo, están festejando su rebelión contra Dios y están diciendo que el diablo es Dios porque dice este Jehová que nos sacó de Egipto, cuando es una figura que ellos hicieron. Querrían volver a Egipto con la adoración que se había demostrado que los egipcios tenían y que eran falsas. Si uno va a analizar esto, va a encontrarse con esta realidad. Va a encontrarse que el ser humano pecador es un ser humano con un corazón infiel, con una voluntad infiel y que se separa de Dios de una manera inconcebible e incomprensible porque es movido por Satanás. Si nosotros fuéramos a hacer un análisis de la elección de Dios que hace del pueblo de Israel
su nación, su pueblo que los representaría en el mundo, y vemos todo lo que Dios hizo y lo que Israel hizo, tendríamos que decir que Dios se equivocó. ¿Fue Dios el que se equivocó o fue el pueblo que fue vencido una vez más por Satanás? Cuando uno ve que la vida, las acciones de los hijos de Dios no corresponden con las bendiciones y con la luz que Dios le da, no debe nunca echarle la culpa a Dios, sino al ser humano que se regocija en su pecado y que quiere seguir detrás de su pecado. Dice la Biblia que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, fue censado. Y del pueblo de Israel, los que tenían de 20 años arriba, que iban a la guerra, o sea, la edad combatiente para pelear en la guerra, excluía a los viejos y también excluía a las mujeres y a los que tuvieran menos de 20 años. Los israelitas fueron 601.550 o 530 personas. De esas personas que salieron, ¿cuántos se mantuvieron firmes y fieles a Dios en el camino? ¿Cuántos llegaron a Canaán vivos? De toda esa multitud de 20 años hacia arriba, ¿cuántos llegaron vivos a Canaán? Solamente 2 personas. De esa cantidad hubo un remanente de solo 2 personas, Josué y Caleb. Todos los que murieron antes, no se puede decir que estaban perdidos, pero la inmensa mayoría murieron en sus pecados y en rebelión contra Dios. Moisés y Aarón también murieron porque ellos también pecaron. Aarón, al hacerse el ídolo y al no representar a Dios correctamente, y Moisés porque perdió el control de sí mismo y en vez de hablarle a la peña como Dios dijo, la hirió 2 veces y estorbó el símil o la enseñanza que Dios estaba dando. Sin embargo, Dios resucitó a Moisés y Moisés representa, dentro del plan de la redención, a todas las personas que se van a salvar, que murieron y que van a resucitar. Con este análisis que estoy haciendo hasta este momento, quiero referirme ahora a otra cosa. Pero antes de referirme a lo que quiero decir, vuelvo otra vez a hacer la pregunta. ¿Qué fue lo que quedó mal? ¿Qué fue lo que falló en esta experiencia de la apostasía, de la rebelión de los israelitas? ¿Fue Dios? ¿Fue el líder que Dios eligió Moisés? ¿O fue o fueron los israelitas? En el producto de la batalla entre el bien y el mal, los israelitas pusieron más su corazón en el mal que en el bien, a pesar de todo lo que Dios estaba haciendo por ellos. A pesar inclusive que cuando ellos están en esta rebelión contra Dios, Dios los está alimentando, le está dando el maná que diariamente caía, le estaba dando el agua de la roca y ellos hicieron así. Ahora yo quiero referirme a lo siguiente.
Eh, el pastor eh, Ortiz, que predica la palabra de Dios, que enseña la palabra de Dios, en lo que yo le he oído, es un hombre fiel que enseña la verdad bíblica en la mayoría de lo que él ha dicho, no porque yo sea la regla que mide si él está haciendo bien o mal, pero en mi entendimiento de las escrituras, lo que él está diciendo es el evangelio puro, es la verdad de Dios. Pero él hizo un tema o dedicó unos temas para hablar de la iglesia adventista como respecto a pueblo de Dios. El pastor Ortiz, en el estudio que hizo, que por cierto está muy bien hecho, y que lo que dijo en la mayoría de los casos es verdad, me estoy refiriendo ahora al primer tema que yo oí, el pueblo que Dios levantó con una promesa, y también la comparación de este pueblo, porque tomó los escritos de Elena White, vio las declaraciones de Elena White con respecto al pueblo de Dios y al mensaje que el pueblo de Dios debía dar, y él lo presentó y señaló que el pueblo de Dios que se levanta como un pueblo con un mensaje, con una promesa, con el mensaje que ellos debían predicar, el mensaje evangélico, los tres ángeles, debía ser predicado del juicio de Dios, que al pasar el tiempo, ese pueblo, en vez de ser fiel a Dios y predicar lo que Dios dice y lo que Dios le aconsejó que hiciera a través de las enseñanzas de Elena White, hiciera, el pueblo adventista en el presente, en muchos aspectos, ha dejado de predicar el Evangelio, ha dejado de predicar el mensaje que Dios le dio para ayudar a las naciones como pueblo de Dios, con un mensaje para llamar a la humanidad a Dios. El pastor Ortiz presentó la realidad de las palabras de Elena White, pero también presenta que el pueblo de Dios, el pueblo adventista, no ha cumplido. Y aquí ahora yo vuelvo a analizar este aspecto. ¿Qué ha fallado? El mensaje de Dios, el consejo de Dios a través de su instrumento, su mensajera que Dios dio, o lo que ha fallado es la fidelidad de los que han fallado en su fidelidad. Digo así porque sí sé que el pueblo adventista está predicando el Evangelio. Yo mismo lo estoy haciendo. Pero también sé que en la mayoría en lo que se ve no se está haciendo. Se está hablando otras cosas. Se están dando mensajes que no son correctos. Es, es claro que ha habido un fallo, que hay un fallo en la predicación de la iglesia adventista. Aunque sí predica la iglesia adventista el mensaje que debe predicar, la mayoría, la condición de la iglesia está enseñando otras cosas. Pero donde quiero detenerme es en esto. ¿Quién ha fallado? Dios y la obrera que Dios llamó sus representantes para hacer y para ayudar a su pueblo, o el que falla es el hombre que en la lucha contra el pecado no hace las cosas correctamente. Pero ahora nos situamos en lo siguiente. ¿Qué iglesia
presenta la doctrina pura del Evangelio. ¿Qué iglesia enseña lo que la Biblia dice? ¿Qué iglesia, aunque ha sido influenciada por el mal, pero mantiene en sus creencias, en sus enseñanzas, la verdad que Dios dice? ¿Dónde yo voy a ir en este momento? Si miro que dentro de la iglesia adventista hay cosas mal hechas, pero tiene un mensaje verdadero, una doctrina verdadera, ¿a dónde voy a ir? En una ocasión, Cristo tuvo una crisis con los israelitas que le siguieron cuando Jesús les dijo que él era el verdadero pan que descendió del cielo. Y hubo un grupo que se fue de seguidores de Jesús y dejaron de seguir con él. Y Jesús le dijo a sus seguidores, ¿y ustedes también quieren irse? Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida, tú eres el Santo de Dios. Cuando nosotros miramos la apostasía, la rebelión contra Dios del papado, cuando miramos la doctrina falsa del mundo evangélico, ¿a dónde vamos a ir? ¿A ser partícipe de las doctrinas falsas? ¿A apoyar la confusión religiosa que es Babilonia o al papado? ¿O a ser fiel a Dios que ha dado un mensaje fiel y ha hecho un mensaje para que su pueblo dé al mundo? El mensaje de Dios se va a dar. Dios tiene un pueblo que se va a dar, pero ¿dónde yo me voy a situar? ¿Con quién voy a estar? Con el mensaje verdadero, a pesar de que hay seguidores de Dios que son apóstatas y que siguen el mal. O voy a decir, voy a ir al mensaje falso, a la doctrina falsa, donde hay personas que son sinceros y buscan a Dios, pero siguen una doctrina falsa. Pero el que sigue una doctrina falsa no sigue a Dios, sigue al mal. ¿Dónde voy a estar? Hago este análisis porque nosotros debemos estar en las manos de Dios y debemos seguir la verdad de Dios. Dios nunca falla. La doctrina de Dios es verdadera. Y así como Dios no falló con los israelitas, y el pueblo de Israel siguió siendo el pueblo de Dios, pero el que pecó se perdió, también al final de la historia de este mundo, Dios tiene su iglesia, Dios tiene un mensaje dado por él para su iglesia, y el que es fiel y se mantiene fiel a Dios va a triunfar con Dios. Pero el que se va a una doctrina falsa, el que se va detrás del pecado, detrás del mal, mirando más el mal que el bien que Dios está haciendo, también pone su vida en peligro. Para estar en el libro de la vida y poder estar con Dios en su reino, nosotros debemos ser fieles a la palabra de Dios, debemos obedecer lo que Dios dice en su palabra y no seguir las doctrinas o las enseñanzas del mal. Finalmente, el pastor Ortiz, un hombre que Dios está usando para predicar su palabra, tú que me escuchas, toda la humanidad, yo que estoy hablando, finalmente tenemos que tomar una decisión. Y nuestra decisión, si es sabia, debe estar en ser fiel a Dios, en ser fiel a la palabra de Dios, predicar el mensaje verdadero, no practicar ni seguir lo falso ni la falsedad y ser fiel a Dios, porque Dios siempre tendrá, aunque sea dos, entre 650,000, aunque sea uno,
Dios siempre tendrá un pueblo fiel. ¿Dónde debemos estar nosotros? Con los hijos de Dios fiel, porque fiel es nuestro Dios y a Dios adoramos y a Él debemos seguirle. Seguirle de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. Llego hasta aquí en este tema. Después voy a compartir otros análisis más acerca de esto que estamos hablando. Nos vemos en nuestra próxima grabación.